Amén. San Juan capítulo 9. Vamos a tener la palabra del Señor. Gracias. Aquí hay una serie de interrogantes. Cuando Jesús sana a este ciego de nacimiento, y ante este milagro físico, los vecinos son impactados por este milagro que aún el mismo ciego no estaba esperándolo. Pero la pregunta es, ¿quién pecó? Versículo 2. ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bendito es el Señor. Amén. Jesús está haciendo una obra de poder y lo que hace, declara una palabra sobre el que está enfermo. Es importante estar siempre atento. Cuando la palabra de Dios sale, uno tiene que estar atento y recibirla en el corazón, si es una palabra que va a su vida. Y el Señor Jesús está acá aclarando las interrogantes que no habían pecado sus padres. No era culpa, ni maldición, ni condenación de los padres, ni tampoco era culpa de aquel que tenía la enfermedad. No había pecado. Y Jesús le dice que era para que se manifestaran las obras de Dios. Antiguamente, siempre en el Antiguo Testamento, cuando habían situaciones difíciles de enfermedad o maldiciones, donde la familia sufría, todos creían que era
por causa del pecado, y viene del tiempo del libro de Josué, cuando Acán pecó dentro del pueblo de Dios y Josué intercede a Dios y va por familias hasta llegar a la familia de Acán. Y cuando descubren al que había pecado, que había sacado los lingotes de oro y ese manto babilónico, de ahí en adelante quedó esa base de que cuando venía la ruina sobre el pueblo o había derrota, la gente creía que era por causa del pecado. Y no siempre es así, pero de ahí aparece la expresión da gloria a Dios. Y aquí se usa más adelante. Bueno, los fariseos y los vecinos creían en aquello. Y Jesús le dice: es necesario hacer las obras de Dios. Es necesario hacer las obras de Dios. Y mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Usted es luz en medio de las tinieblas? ¿Usted está alumbrando en medio de su familia o en medio de su comunidad? ¿Usted está alumbrando? ¿Está haciendo la luz? ¿Está haciendo la sal de la tierra? Es una pregunta que debemos hacernos, porque Jesús, nuestro Señor, dice que Él, mientras hace las obras, manifiesta las obras de Dios, y luz es en el mundo. Bueno, sigue la situación acá. Y cuando el Señor le unta los ojos con lodo, que no es algo muy común. Esa medicina no existe en este tiempo. Pero Jesús le untó los ojos con lodo. Algo que a nuestra mente raya en todo sentido si uno lo analiza y le dice: ve a lavarte. Esa es la palabra. ¿Y qué hace este hombre? Cree, recibe la palabra. Y una vez que la cree, él entonces da otro paso más y va al estanque, siendo ciego. Y cuando él se lava en ese estanque, conforme a la palabra que Jesús le había dado, él recupera la vista. Entonces, muy importante, como dije, estar atento. Y luego entonces los vecinos dicen: no es el que se sentaba y mendigaba, estaba sano, estaba con sus ojos viendo. No era muy fácil estar en una condición así, mendigando la indignidad del hombre por causa de que no podía trabajar, no podía ver, y él entonces tenía la costumbre de ir a mendigar y la gente le conocía. ¿No es este el que mendigaba? Y entonces los fariseos aparecen también en escena. Y le decía, dándole su testimonio: yo soy. Empiezan las preguntas: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé. Fui y me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él? Sigue la interrogación. Porque ¿qué es lo que tienen la gente en su cabeza? ¿Qué es lo que tiene? Incredulidad. Yo he sido testigo de tremendos milagros. Y la gente, cuando ve a la persona sana, no se imagina en el estado y en la condición que estuvo. Y Dios algunas veces sana completamente y a otros no los sana completamente. Y esto tiene que ver con la fe. Yo siempre le he comentado que yo tuve un accidente y me golpeé la columna vertebral y tenía tremendos dolores. Y como yo sabía que el Señor sanaba, le pedí a un pastor que orara por mí y fui sano al instante. Me soltó la columna, algo pasó dentro y sentí un fuego, un calor que vino así, pero como una pelota de fútbol, así un diámetro que me quemó y yo todavía estaba dudando. Se me pasaron los dolores,
Al otro día no había dolor, me levanté, hice todo tipo de ejercicio que no podía hacer y luego vino la voz del Señor y me dijo, todavía estás dudando, incrédulo. Me llamó incrédulo. Porque ¿cuánto nos cuesta creer? Esta persona era conocida en el barrio. Sabían que Dios lo había sanado y los fariseos no lo pueden aceptar. ¿Por qué? Porque en su mente tenían la idea de que ese hombre estaba maldito, estaba condenado a sufrir esa enfermedad de por vida, y a ellos les interesaba más el día de reposo de que el hombre sanara. Algunas veces las reglas religiosas no nos permiten ver lo que Dios quiere hacer. Algunas veces estamos más interesados en los ritos religiosos, en la costumbre, ¿cierto?, de lo que Dios quiere hacer en algún momento. Y Jesús lo había sanado en un día de reposo y ellos no lo pueden entender y dice, ese hombre no puede ser de Dios. ¿Por qué? Porque no cumplía sus expectativas. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ellos creían que en ese día no se podía sanar a los enfermos, porque era el día de reposo. Y no sabían que el día de reposo se había hecho por causa del hombre, para que el hombre no se volviera una bestia y no se volviera un hombre o una mujer demasiado trabajadora. Entonces Dios quería que tuvieran un día de descanso, porque si no hay descanso, el cuerpo a uno le pasa la cuenta. Pero para ellos era más importante el día de reposo, y el día de reposo se había hecho por causa del hombre, para que el hombre descansara, y Jesús era Señor del día de reposo. Volvieron pues a preguntarle cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Porque ellos estaban anclados a las tradiciones. Ellos estaban anclados a lo que un día fue la gloria de la ley, lo que era Moisés. Todos los estatutos y cómo Moisés había visto, ellos habían guardado celosamente esa tradición y guardar el día de reposo, pero habían perdido de vista que era lo más importante, que eran las personas. Y preferían estar atados a las tradiciones antes que ver a la persona que había sido sanada y que podrían dar gloria a Dios y asombrarse como los vecinos se estaban asombrando. Pero ellos, la religión les había cegado los ojos. Y Jesús abre los ojos a un ciego. Y Jesús quiere abrir nuestros ojos de la tradición, de la religión, de lo que nos sirve. Dios quiere darnos verdadera libertad, abrirnos nuestros sentidos espirituales para que nosotros podamos gozar de la verdadera dimensión espiritual y no estar atados a todas estas tradiciones. Luz soy en el mundo. ¿Qué es lo que desea el Señor? Que nosotros prediquemos, que nosotros sembremos el Evangelio, que nosotros oremos por las personas y sintamos compasión por la gente. Lo demás no tiene sentido. Jesús dijo, luz soy en el mundo. ¿Dónde está la mirada de Dios? La mirada de Dios está en las personas. Ahí está la mirada de Dios, que quiere salvarlas, que quiere liberarlas, que quiere hacerles bien. Pero muchas veces nuestros prejuicios, nuestras tradiciones no nos permiten ver la gloria del Señor. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Había otra expresión que decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?
y había disensión. Unos estaban a favor y otros en contra. Unos creían y otros no creían. Entre ellos estaban los fariseos. Pero aquí está la respuesta. Los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres y les preguntaron. Ellos no creían. Decidían no creer en Jesús. Y llamaron a los padres para investigarlo. ¿Es este el hijo de ustedes? Sí. ¿Y cómo recuperó la vista? No sé, no sabemos. Él es grande, pregúntenle a él. Él les va a decir. Y ahí estaba, una vez más, llamando al ciego. Ellos no quisieron hablar porque los judíos habían acordado que si alguien confesase que Jesús era el Mesías, que era el Salvador, que era el ungido de Dios, tenía que ser expulsado de la sinagoga. Ellos ya tenían un acuerdo, un pacto. Por eso dijeron los padres, edad tiene, pregúntenle a él. La incredulidad, viendo, no se quiere ver. ¿Qué es lo que es la incredulidad? La incredulidad es un pecado. La incredulidad no nos deja ver a Dios. Porque nuestra razón se vuelve en contra de las cosas de Dios. Porque el raciocinio nuestro es humano, calibra las cosas humanamente, no nos deja ver a Dios. Si nosotros aceptamos su palabra, podemos ver a Dios, pero si no la aceptamos en nuestro corazón, vamos a quedar metidos en las tradiciones. Y las tradiciones y los ritos no nos sirven. Tenemos que tener a un Cristo vivo, tenemos que tener a un Cristo que se relaciona con nosotros, tenemos que tener a un Cristo en la intimidad, en una dependencia de Él cada día. Porque lo que no permite que Dios obre es nuestra incredulidad, nuestra desobediencia. Porque la desobediencia también es sinónimo de incredulidad. Y cuando nosotros obedecemos la palabra y obedecemos a Dios, confiamos en Él y declaramos que la palabra que salió del cielo es para mí, es donde yo recibo el milagro. Porque tiene sus pasos. ¿Usted cree que puede recibir un milagro de Dios? Tiene que recibir la palabra. Tiene que confiar en Dios. En la medida que usted confía, entonces se abraza del Señor. Luego obedece y luego dice, esto que el Señor me habló es mío. Y todo está ligado justamente a dejar la incredulidad de lado. Por eso Pablo dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Y esa fe tiene que ser probada en todos los momentos de nuestra vida. ¿Usted cree que Dios está aquí presente? ¿Usted cree que Dios está moviéndose aquí en medio de nosotros? ¿O solamente lo cree por un rito religioso? Usted cuando viene acá y levanta sus manos y adora, ¿a qué le está rindiendo la adoración? ¿A Dios? ¿O sigue nomás porque es bonita la alabanza y porque le gusta? Porque si nosotros estamos cantando así y por un sentido religioso, no tiene sentido. Porque la adoración es para nuestro Dios y la adoración tiene que salir del corazón para Dios. Porque algunas veces los hábitos, ¿y qué si no tenemos música? ¿Y qué si no tenemos tanta iluminación?
¿Dios se va a esfumar si no hay música? ¿Dios se va a esfumar si no hay iluminación? ¿Dios se va a esfumar si no hay nadie que motive aquí a la adoración y a la alabanza? La adoración y la alabanza nace de un corazón genuino, arrepentido, que brota de dentro del corazón. Dice que el que tiene el Espíritu Santo tiene ríos de agua viva que nacen de dentro hacia afuera. Y no importa la cantidad de personas que hayamos. Lo importante es que usted es un verdadero adorador. ¿Ya? La tradición nos puede jugar malas pasadas. Que el Señor nos libre de la incredulidad. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Tal cual como Josué le preguntó a Acán: nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y diciendo: discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Un paradigma que ellos no conocían, porque Jesús venía rompiendo todas las tradiciones. El pueblo había perdido totalmente el norte. Es como la iglesia cuando no evangeliza. Cuando la iglesia no asume la responsabilidad, no solamente las bendiciones. Cuando tú no asumes la responsabilidad de predicar y de compartir el evangelio a otro, es que hay un manto de oscuridad sobre tu vida, porque tú no estás obedeciendo, o yo no estoy obedeciendo a lo que el Señor me dice. Porque si Él es luz en el mundo, nosotros también debemos ser luz y predicar el evangelio y comunicar el evangelio y no callarnos, no dejar de orar. El otro día, a manera de chiste, yo le decía a uno de mis yernos, le decía: bueno, es que tú oras solamente a la hora de almuerzo. No, me dijo: si oro en la mañana también. Ah, qué bueno, le dije. Pero todos tenemos que depender de Dios. ¿Usted está dependiendo de Dios? ¿Está orando a Dios? ¿Está encomendando su vida todos los días al Señor, sabiendo que sin Él nada podemos hacer? Cuando desobedecemos es cuando nosotros callamos, cuando no comunicamos la verdad del evangelio. Y estamos 20 años anclados a una tradición, o 30 años anclados a una tradición que no nos sirve. Que el Espíritu Santo es una idea en nuestro conocimiento y está muy lejos de nosotros. Porque no hay una dependencia, no hay una intimidad, no hay un conocer a Dios, no hay algo real en donde yo todos los días estoy dependiendo de Él y vivo para Él, y todos los proyectos y los planes, todo yo se lo pongo al Señor. Mi familia y todo lo que yo soy y lo que he de ser mañana, todo lo dejo en las manos del Señor. Y confío, porque las cosas van y vienen, vamos y pasamos, como un pensamiento, y luego volamos y nos vamos. Pero entiendo que esta palabra me da esperanza, me da vida eterna, y que aunque yo pase, las obras de Dios se van a seguir manifestando. Entonces, si no estoy haciendo esto, ¿qué es lo que debo hacer? Arrepentirme y echar fuera la incredulidad.
para que Dios se pueda manifestar, el Espíritu Santo pueda ser una realidad vivida todos los días de mi vida. Algunas veces le he preguntado, ¿le habla Dios a usted? O otra pregunta, ¿hace cuánto tiempo que Dios no le habla? ¿Hace cuánto tiempo que usted no ha escuchado la voz de Dios, siendo su hijo, habiendo entregado su vida al Señor? Mire, querido hermano, si Dios le habla a usted y usted no obedece, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? Se empieza a apartar. Si usted no obedece, así como Sansón, vino la voz de Dios y no le hizo caso, a través de los padres le dijo, no hay mujeres en medio del campamento, ¿por qué tienes que ir allá, afuera, a buscar a las filisteas? No, es que estas agradan a mis ojos. Hoy día no hay varones acá en medio del pueblo, o no hay una mujer que Dios te pueda dar en medio del pueblo. ¿La hay o no la hay? A lo mejor no la he encontrado, pero la hay. O tienes que seguir confiando y esperar. Orar a Dios. Porque Dios te va a dar el deseo de tu corazón. ¿Pero qué hizo Sansón? Vino la voz de Dios y fue desobediente. Al final se casó con una filistea y todo terminó en ruina. Porque al final le mataron la esposa por venganza a Sansón y Sansón se vengó de ellos. Y siempre andaba mirando hacia afuera, nunca mirando hacia adentro. Entonces cuando uno es desobediente, no le puede ir bien. Tiene que ser obediente. La obediencia es sinónimo de fe. Bueno, cada uno decide. Bueno, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. A mí me abrió los ojos. Testimonio, testificar. Cuando uno sabe lo que Dios ha hecho en nuestra vida, Dios te ha dado preciosos hijos, Dios te dio una familia, un esposo, una esposa, te dio un auto, te dio una casa, te dio... Con Dios tú lograste y vas a lograr muchas cosas más. Dios te lo dio. Y cuando tú sabes que Dios está en el negocio o Dios está en tu vida, tú no te puedes callar frente a las situaciones que ocurren a tu alrededor. Tú no te puedes callar porque tú vas a decir, Dios es real, Dios es verdad, Dios está a cargo de mi vida. Yo lo he visto en mis padres, lo he visto en mi madre, que Dios la recogió, la ayudó, la levantó, le dio esperanza, le dio vida, gozo, alegría, la sanó, hizo cosas maravillosas Dios en nuestra familia. Y tú eres producto de eso. Y Dios es real. Y tu padre y tu madre te dan un buen ejemplo de fe. No solamente hablan, sino que viven. Porque conocen a Dios. Y si tú no conoces a Dios, velo en tus padres a través de los efectos, de las cosas que Dios ha hecho en ellos, el fruto que ellos tienen, para que tú puedas conocer a Dios, que no sea una idea nomás en tu mente, sino que tú le puedas conocer verdaderamente. Así como muchos hijos expresaron, Salomón dijo, bueno, tú te revelaste a mi padre, ahora revélate a mí. Yo necesito conocerte. Invocaron al Dios de sus padres. Y dice que le invocaron y ellos fueron hallados. Dios les apareció. Hay muchas expresiones en la Biblia de gente que invocó al Dios de sus padres. Eliseo también dice, Padre, Padre. Y Elías también dice esa expresión.
A mí me da risa cuando alguien me llama padre. Pero en Israel se le llamaba padre al profeta. Padre, padre, y sus carros de Israel y su gente de a caballo. Porque ese hombre era un hombre que conocía a Dios y Dios intervenía en lo sobrenatural. Ocurrían milagros. Algo pasaba cuando ese hombre o ese padre oraba o ese profeta oraba ante la presencia de Dios. Algo pasaba. No quedaba así como una oración más, sino que Dios se movía a favor del pueblo y la gente lo veía. Ahora, en este caso, ellos no quieren creer. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Ellos no lo habían escuchado. Había nacido ciego de nacimiento. ¿Usted ha conocido a alguien ciego del nacimiento? ¿Se acuerdan que yo les comenté una anécdota hace un tiempo? Ese joven era ciego de nacimiento. Y yo, como sabía que Dios le podía sanar, hice acciones de fe. Y oré por él y reprendí la ceguera y lo declaré sano. Y después de que le hacía el experimento, ¿ves mi mano? Mira, a ver si ves mi mano o ves, le empecé a mostrar cosas. Y me decía, no veo nada. Ya vamos a orar de nuevo. Oraba en el nombre de Jesús, que se rompan estas cadenas de ceguera espiritual. Y otra vez. ¿Y ves? No veo nada. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Le declaré que aunque no lo viéramos, iba a estar sano. Y yo confío de que ese joven en algún momento recupera la vista. Era de nacimiento ciego. En ese momento como que me tendía a frustrar. ¿Dónde está Dios? Dije, no está pasando nada aquí. Pero así comencé y he visto milagros, he visto gente sanar, ser paralítico, gente coja, gente que no se podía levantar, abrochar su ropa. Dios la sanó por la oración de fe. Un día estábamos con los pastores, yo le comenté que se cayó un hombre, venía un poco alcoholizado y quedó muerto. Lo vimos, veníamos varios pastores y nos paramos con una pastora de Chihuayante y su esposo y otro pastor. Yo le tomé el pulso, le tomé el pulso en la mano y empezó a estar helado, se estaba poniendo helado. Se había caído en la calle y había quedado muerto. Y nosotros empezamos a orar, Señor, dale la oportunidad de nuevo, dale la oportunidad de nuevo. Vuelve su espíritu a su cuerpo, Señor. No permita que este hombre se pierda. Señor, dale una oportunidad. Era un hombre ya unos 63 años, 65 años. Dale la oportunidad, Señor. Nosotros conocíamos al Dios de la Biblia y conocemos al Dios de la resurrección. Pero si Él no te conoce, Señor, dale la oportunidad. Resucítalo, Señor. Ahí estábamos orando y no pasaba nada. En la calle. La gente, llamamos a carabineros, nada. Llame a la ambulancia, nada. Ya, y nos fuimos a orar y mientras otros hacían las acciones por teléfono, empezamos a orar, misericordia, Señor, misericordia. Y de repente volvió a la vida. Dios lo resucitó ahí, ante nuestros ojos. Porque la fe es lo que hace eso. Dios puede resucitar los muertos. Aquí está en la Escritura. Sana a los paralíticos, los ciegos, echa fuera los tumores. Dios no tiene limitantes. Dios es Dios y es Señor de todas las cosas.
pero está buscando gente que le crea, está buscando instrumentos en los cuales pueda depositar su gloria. Por eso tenemos que sacudirnos de la incredulidad. Y si usted no ha recibido lo que usted está esperando de Dios, es por causa de la incredulidad. Y usted puede clamar como ese padre dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Por causa de que su hijo estaba enfermo. Y el Señor hizo la obra en ese hijo. Porque si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo. Bueno, mire lo que dice este hombre que da testimonio. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y les expulsaron. ¿Qué se creían los fariseos? Los guardadores de la ley. Algunas veces nosotros en forma equívoca podemos creernos los que preservamos la palabra de Dios y que somos los defensores de, pero si nos gustamos del Espíritu Santo, toda nuestra religiosidad y nuestros ritos evangélicos no tienen sentido. Nosotros tenemos que tener a un Cristo vivo ahora, íntimamente, tenemos que conocer a Dios. Dios tiene que hablar a nuestro corazón. Nosotros tenemos que manifestar las obras de Dios. Mire, este que estaba recién experimentando un milagro de Dios, estaba testificando y estaba enseñando. Y los fariseos dicen: este nació en pecado, maldito, maldecido, y viene a enseñarnos. ¿Por qué? ¿Cuál era el concepto de los fariseos? Que ellos tenían la verdad de Dios. Que usted no sea pariente de los fariseos. Porque si Dios no le sirve a usted para ser transformado y recibir los milagros de Dios, y no hay transformación en su vida, en su carácter, entonces ¿de qué Dios me está hablando? Porque Dios cambia el corazón. Dios cambia esta boca sucia. Dios cambia los pensamientos sucios de culpabilidad o una conciencia sucia o un espíritu sucio. Dios lo cambia y lo transforma. Imagínense la mujer, porque algunas veces nosotros nos creemos intachables delante de Dios. Y despreciamos a la gente que es más pecadora, que la vemos en cosas que son superficiales, como el vino, ¿cierto? Que se ve cuando un hombre anda alcoholizado, cuando el hombre anda drogado, también se ven los efectos de la droga. Cuando se va de la casa y deja una familia abandonada, usted puede ver varios efectos del pecado. Y a lo mejor usted se puede sentir superior y mejor que el otro. Usted se puede sentir: yo no he hecho nada de esas cosas. Y se justifica delante de Dios. Pero usted y yo somos pecadores igual, somos cortados con la misma mano. Unos pecados que se ven y otros que no se ven. Pero somos pecadores. Y tenemos que arrepentirnos. Bueno, nos arrepentimos, conocimos a Cristo y Él perdonó nuestros pecados. Pero que no haya ceguera espiritual en nuestra vida. Y usted no se crea mejor que otros. Porque estos se sentían superiores. Yo tengo la revelación, un perfecto fariseo. La revelación, y ¿qué sabe? No entiende nada de la Biblia. Pero resulta que él estaba dando testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Y no era poco el milagro que había hecho. Resultado, lo expulsan de la sinagoga. Los padres calladitos, todos lo abandonan, todos lo dejan solito nomás, que
que se la arregle solito, y los fariseos lo expulsan de la sinagoga. Lo excomulgan. A lo mejor para nosotros la excomunión o excomulgar no tiene tanta trascendencia como para la gente católica. Porque ellos entienden que todo lo que aten aquí en la tierra será atado en los cielos. Y ese principio real de autoridad, si la iglesia a usted no lo reconoce como un hijo de Dios, usted está perdido en las tinieblas. Está perdido en el pecado. ¿Por qué? Porque ese texto bíblico tiene que ver justamente con la autoridad en el reino de Dios. Y la traducción católica es correcta en ese texto. Y por eso ellos excomulgaban. ¿Y qué dice la palabra? Si alguien peca, ¿cierto? Y viene, trae 2 testigos, hay una forma de la disciplina. Amonéstalo y restáuralo. Pero llega la segunda y la tercera vez y dice, y si no te oyeres, trae 2 testigos más y tenlo por gentil y publicano. Es decir, ese hombre o esa mujer o esa persona se desvió del camino y ya la iglesia no lo reconoce. Ya queda expuesto al infierno de fuego. Dios siempre quiere restaurar, Dios siempre quiere levantar, Dios siempre quiere ayudar a todos, pero la decisión parte por mí. Entonces, cuando usted recibe entonces la enseñanza, la exhortación, usted y yo tenemos que obedecer a la palabra de Dios para que no tengamos pérdidas. Amén. Mis huesos tu mover, siento en el viento que te paseas, prometiste tu espíritu derramar sobre cada uno de tus hijos, así que siento en el viento que te paseas, prometiste tu espíritu derramar sobre cada uno de tus hijos, así que vengo lluvia de amor, que tu gloria venga a inundarnos. Estamos firmes por un motivo, conocer tu
Por eso te pedimos que vengas ya. Así que ven como lluvia de amor, que tu gloria venga inundándonos. Estamos firmes con un motivo: conocer tu bondad y ver tu gloria, transformados por un motivo: conocer tu presencia y ver tu belleza. Así que ven, sopla, Espíritu, estamos listos para ti. Muévete y ven a hacer lo que solo tú sabes hacer. Así que ven, sopla, Espíritu, estamos listos para ti. Muévete y ven a hacer lo que solo tú sabes hacer. Estamos firmes con un motivo: conocer tu bondad y ver tu gloria, transformado por un motivo: conocer tu presencia y ver tu belleza. Estamos firmes con un motivo: conocer tu bondad y ver tu gloria, transformados con un motivo: conocer tu presencia y ver tu belleza. Así que ven, sopla, Espíritu, estamos listos para ti. Muévete y ven a hacer lo que solo tú sabes hacer. Estamos firmes con un motivo: conocer tu bondad y ver tu gloria, transformados con un motivo: conocer tu presencia y ver tu belleza. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este culto, Dios. Gracias por esta instancia en la que podemos adorar, en la que podemos recibir de ti, Dios mío, en la que podemos conocer. Y queremos conocer de ti, Señor. Queremos conocer de tu belleza, de tu hermosura, Dios. Y gracias, Dios, porque lo vemos. Vemos, Dios, cuán hermoso eres. Vemos tu fidelidad, Dios mío. Lo vemos siempre, Dios, en cada cosa, Dios mío. Lo vemos, Dios. Gracias, papá. Te pedimos, Dios, que tú seas ayudando, dirigiendo, Dios, nuestros pasos. Dios, esta semana te la entregamos a ti, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos, Dios, en todo lo que hagamos, Dios, que sea con tu ayuda, con tu dirección, Dios mío. Sea porque tú eres quien dirige nuestros pasos, Dios. Tú eres quien dirige nuestro rumbo, Dios. Y a quien seguimos es a ti, papá. A quien queremos seguir,
es a ti, Señor. Te pido que tú seas ayudándonos, Dios, seas guiándonos, Dios, y fortaleciéndonos, papá. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Dios. Antes de cantar la última canción, quisiera mencionar los avisos. Recuerde que los días martes y jueves. Martes y jueves hay oración a las 21 horas. Por Zoom. Y los días miércoles tenemos las clases de discipulado a las 20 horas. El día viernes hay oración a las 20 horas, pero acá en la iglesia. Y el sábado los jóvenes a las 17 horas. Y el domingo a las 11, la escuela de la familia. Y eso es a las 11. Y a las 17 horas el culto también, pero aquí en la iglesia. Y a las 20 horas por vía online, como lo estamos viendo ahora, por YouTube. Cantemos la última canción. Amén. Siento que las llamas de un avivamiento están aquí. Yo veo el quebranto de un pueblo santo que clama aquí. El fuego nunca más se apagará. Yo veo esperanzas y que las cenizas huyen de mí. Dios, quema lo impuro, porque tu amor es puro y nunca se apagará. Tu fuego, Dios, arde en mi alma. Tu fuego, Dios, enciende esa llama. Tu fuego, Dios. Yo no quiero alejarme, porque algo grande viene que nos transformará. Llegará el día donde te podremos ver. El fuego no se apagará y el fuego nunca más se apagará. Tu fuego, Dios, arde mi alma. Tu fuego, Dios, enciende esa llama. Tu fuego, Dios, el fuego nunca más se apagará. Purifícame, Espíritu ven, Espíritu ven.
se apagará. El fuego nunca más se apagará. Amén. Nos despedimos, que tengan una bonita semana, un besito para allá y que estén muy bien. Bendi, bendi.